Ya. Buenas noches, profesora Alison Cerruto Castillo. Nosotros somos el grupo número 7 con el tema la apertura del horizonte mundial hacia una nueva sociología de la globalización. Los integrantes son los siguientes: Jorge Raúl Valdárrago Flores, Yosimar Pacaya Guamaní, Paul Incacoña Quille, Gilmar Vladimir Sánchez y mi persona Mario Yurico García Benítez. Paso a mi compañero. Buenas noches. Con respecto a al tema de la apertura del horizonte mundial hacia una sociología de la globalización, podemos manifestar que con su explotación del mercado mundial, la burguesía ha imprimido un sesgo cosmopolita a la producción y consumo de todos los países. Los autores del Manifiesto Comunista o de la corriente marxista fueron los primeros en manifestar el papel revolucionario de la burguesía, en, que la burguesía estaba cumpliendo en la historia mundial, ¿no? Eh, Asimismo, también nos manifiesta que la explotación del mercado se remonta a una etapa un poco más anterior que la época moderna, ¿no? Asimismo, también las posturas neoliberal y protomarxistas se parecen bastante en el fondo con respecto a estos temas, ¿no? Eh, Ahora, dentro de la sociología existe una visión estatal nacional, eh, no solamente en la sociología, sino dentro del análisis que realiza las ciencias sociales, ¿no? Pero esta ya empieza a ser cuestionada por el floreciente capitalismo industrial, ¿no? O sea, por lo que ahora denominamos la globalización, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, la sociología como potencia de orden intelectual, llamada la teoría del contenedor de la sociedad, ¿no? En la época moderna, la sociología es vista como la ciencia moderna, ¿no? De una sociedad moderna, ¿no? Dentro de la visión sociológica resulta que la visión sociológica resulta de la autoridad ordenadora del poder y de la violencia del Estado nacional, ¿no? Nos dice que hace un análisis de los estados, ¿no? De los estados-nación. Eh, pero las sociedades modernas se convierten en sociedades individuales, limitadas unas de otras. Eh, es, eh, Asimismo, las sociedades posmodernas son sociedades no políticas, toda vez que el quehacer político se desplaza hacia el espacio del Estado, ¿no? En el espacio interno de las sociedades individuales se subdivide en dos: una como entidades colectivas, grupos étnicos, religiosos, etcétera, y otros por el sistema social, en mundos privados como el económico, político, el derecho, la familia. Del Perú podemos manifestar que existen dos aspectos, ¿no? Uno que es el gobierno, el gobierno del Estado, que se dedica a los temas económicos, políticos, o el derecho, la familia, etcétera, pero a la vez también subsisten grupos étnicos, y ambos comparten, ¿no? El mismo espacio territorial, ¿no? En los estados nacionales eh, nos dice que existe una imagen autoevolutiva de que ser moderno significa ser superior, ¿no? Ahora, con respecto al análisis sociológico en esta etapa de posmoderna de globalización, nos dice que el marco de la investigación de la migración, por decir, a la hora de valorar los espacios, se debe también, ya se debe valorar el espacio, pero en el aspecto transnacional, ¿no? La teoría del sistema mundial radicaliza esta perspectiva de puente hacia la contratesis de que todo quehacer social tiene lugar en un espacio transfronterizo, ¿no? O sea, trasciende al espacio nacional, ¿no? No existe dice que no existe una sociedad global, sino que para el análisis existen las sociedades, estados nacionales y la de múltiples organizaciones transnacionales, ¿no? Además, en esta etapa postmoderna ya existen los riesgos globales, ¿no? Como el riesgo climático, ¿no? En el ámbito cultural es preciso sustituir el concepto de linealidad, ¿no? Se tiene que abrir a un espectro más global, ¿no? Y
También se habla de la sociedad civil transnacional. A ver, mi compañero va a continuar. Bien, hablando de espacios sociales transnacionales, de mexicanos norteamericanos y norteamericanos mexicanos, en este caso hablamos de la migración y esta migración vemos de cuánta importancia tiene en ambos países, como en el tema económico, social, cultural, político, desde los años de 1988. Podemos ver, por ejemplo, en el libro, menciona que la ciudad de Nueva York se preocupa y toma importantes decisiones y presenta soluciones a problemas y se siente responsable de las comunidades de origen mexicana. De igual modo, México también reconoce eh, que los estadounidenses son enormemente importantes en el tema económico, en el tema laboral, político, etcétera. Hablando de lógicas, dimensiones y consecuencias de la globalización, uh, habla de la lógica dominante, como las complejas multicausas y las lógicas de globalización. Rosao, Hilpin y Helt destacan que es importante la globalización tecnológica, la globalización industrial, económica, política, etcétera. Pero Beck dice que hay una crisis ecológica mediante esa globalización, ya que trae bastantes consecuencias como desastres ecológicas, desastres culturales y con bastantes desigualdades sociales. Y en el tema del sistema mundial capitalista, según Wallerstein, las transnacionales eliminan las distancias y fronteras social, en lo político, en lo económico, cultural, y las transnacionales deben translocalizarse. Bueno, según Wallerstein, son tres elementos básicos que mencionan: el principio de la maximización de los beneficios del capitalismo y la existencia de una serie de estructuras estatales dotadas de una fuerza hacia adentro y hacia afuera, y la apropiación del plus del trabajo en condiciones de explotación. Es la misma que hablaba Marx y Weber. Siguiente, por favor. Ahora me toca a mí. Siguiendo con el tema de políticas postinternacional de los autores Rosenau, Gilpin y Helt, que nos indica sobre el tema de la globalización y cómo estos lo manifiestan, ¿no? Es decir, que la globalización para ellos significa, en su marco referencial, que la humanidad ha dejado ya atrás la época de la política internacional, que se caracterizó por el hecho de que los estados nacionales dominaban y monopolizaban el escenario internacional. Ahora están más que todos enfocado a la época de la política post-internacional, en la que los actores nacionales, estatales deben compartir escenarios y poder globales para así llevar una organización internacional. El autor Rosenau, si bien es cierto, y observando que no solamente se debe entender el término que plantea, ¿no? Que no es globalismo, sino también que significa la construcción de una sola humanidad, y que ni tampoco es un universalismo, y que significa más que todo una posición de valores que son asumidos por toda la humanidad. Ahora, hablando sobre la globalización según Gilpin, que se opone a toda retórica de la novedad y se acerca a la visión ortodoxa de la política internacional, donde la actitud es abierta y permite en esta desarrollar en los mercados mundiales, en las iglesias mundiales, en las empresas mundiales y bancos mundiales.
Habla también sobre una soberanía dividida y maniatada, que en esta se basa más que todo en una soberanía política que está en torno al obsoleto con la globalización. Ahora el autor Hilt nos menciona sobre la globalización en un sentido, en tres etapas. Una que es la hiperglobalista, otra es la escéptica y la otra es transformacionalista. En la hiperglobalista, en esta nos dice que es un proceso inexorable e irreversible hacia la integración global, y en estas son naciones o entes nacionales que defienden a una tesis de convergencia. En la escéptica existe la globalización, en donde se trata de un proceso de internacionalización y no existe la convergencia. En la transformacionalista desafía la hipótesis de la convergencia y lo ve como un proceso de estratificación donde algunos emergen mientras otros son marginados. Le paso a mi compañero. Buenas tardes, profesora. Bueno, eh, continuando con la exposición, la sociedad del riesgo mundial, la globalización ecológica como politización involuntaria. Las clases de peligro global. En primer lugar, tenemos a los daños ecológicos ocasionados por la riqueza y los peligros técnico-industriales. Y en segundo lugar, los que son condicionados por la pobreza y los peligros técnico-industriales. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué es falsa la tesis de la McDonaldización del mundo? Paradojas de la globalización cultural. El desarrollo del mercado mundial tiene consecuencias muy importantísimas para las culturas, identidades y modos de vida. La globalización del quehacer económico está acompañado de olas de transformación cultural en el seno de un proceso que se llama globalización cultural. La siguiente diapositiva, por favor. El final de la información libre y rebelde. Una estructura de información global cubre la Tierra como una telaraña y este se aprovecha de las ventajas de la digitalización y fomenta el entramado de todos los servicios. La siguiente diapositiva. La salchicha blanca de Hawái, la no importancia de lo local. La extendida tesis de una creciente convergencia lineal de los contenidos culturales y de las transformaciones resultantes de las tendencias a la concentración en los mercados y los medios de comunicación mundiales no tienen en cuenta las paradojas y las ambivalencias teóricamente elaboradas. La última diapositiva, por favor. Mi última diapositiva. Y la globalización de Roland Robertson. Se da en un renacimiento de lo local no tradicionalista cuando se translocalizan globalmente particularismos locales y en este marco se renuevan de manera colectiva, conflictiva. Eso sería todo de mi parte. Buenas noches con todos, profesora, compañeros. A continuación voy a hablar sobre la localización, que es una palabra creada últimamente por el sociólogo Roland, y es específicamente un neologismo formado con dos palabras, la globalización y la localización, mediante el cual se plantea que lo local y lo global no se excluyen mutuamente, sino que al contrario, lo local debe entenderse como un aspecto de lo global y la globalización significa un acercamiento y mutuo encuentro con las culturas locales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para Roland Robertson, el sentido operativo de la globalización conduce a una intensificación de dependencias recíprocas. Podemos decir que la idea de los mundos separados se olvida. Un momento, todavía no cambia. Teniendo en cuenta ese sentido de la globalización, podemos decir eh, que en un primer momento, por las independencias nacionales,
La idea de los mundos separados se olvida, es decir, que cada vez algunos países están más cerca a otros por el propio proceso de interrelación económica, cultural y política. Y este proceso de interrelación o acceso a la información se da principalmente por el Internet y en general por los medios de comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. La reflexibilidad simbólico-cultural de la globalización es la clave de la sociología cultural de la globalización. El proceso de globalidad llama la atención no solo en la objetividad de la interdependencia cada vez mayores, sino que también es necesario preguntarnos de qué forma estas interdependencias abren y configuran la producción transcultural de significados y símbolos culturales mediante los cuales se establece y cotejan formas de responsabilidad, comunicación y de convivencia entre distintas culturas. Siguiente, por favor. Como comentábamos, no basta simplemente con saber que tenemos cierto acceso a la información o que las esferas de la economía, cultura o política influyen en nosotros, sino que es necesario identificar de qué forma y en qué medida esa interrelación influye en nuestra toma de decisiones y convivencia frente a otras culturas. Gracias.